A ver, Estamos. vamos a tomar lista rápidamente mientras que empezamos. Bueno, vamos a continuar la clase de ahora. ¿Alguna pregunta hasta el momento cuando hemos visto estas dos doctrinas? Creo que ha quedado claro, ¿no? Tema, lo sabíamos, pero ahí están los textos bíblicos con los que podemos fundamentar una idea clara de cómo ha sido el tema del pecado, ¿no? Cómo funciona. Hablamos de pecado y pecados, hay que distinguir, ¿no? El pecado habla del pecado original que empieza con Adán y que ha sido imputada a nuestras vidas. Y los pecados, a diferencia del pecado, son los que hemos cometido a causa de la naturaleza, porque la raíz es el problema, ¿no? Y de ahí nosotros cometemos pecados, ¿no? Y Jesús murió en la cruz por esas dos condiciones, ¿no? Por el pecado imputado en Adán y también por los pecados que hemos cometido, ¿no? Entonces, la muerte de Jesús en la cruz, por eso nos limpia de todo pecado, ¿no? Muy bien, entonces esa parte creo que ha quedado claro. Yo quisiera, hay varias doctrinas, pero vamos a hablar ahorita un poquito de la justificación de la fe. Hay una doctrina importantísima que es acerca de Jesucristo, ¿no? En este libro se ve como los estados de Cristo, pero principalmente es el tema de la humillación y la exaltación, que tiene que ver la humillación, el acto de la encarnación, cómo entró. Vamos a tratar esta doctrina en este momento para poder ver con más claridad los otros pasajes que vamos a ver las otras doctrinas. ¿Ya? Vamos a ir un ratito a página 76. Entonces, este capítulo 16 nos va a hablar acerca de la naturaleza de Jesús, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo fue este tema de los estados de Cristo? Vamos a ver, ¿ya? A ver, alguien, yo animaría a los hermanos que de repente no han leído, que también pudiéramos leer para que podamos ser participantes también, ¿no? Eso no quiere decir que los que ya han leído no lo hagan, pero tratemos los que no han leído también traten de leer, ¿no? Y hacerlo inmediatamente, o sea, mejor dicho, estar atentos, ¿no? Por favor. Vamos a ver, ¿quién podría empezar a leer ahí? A menudo usamos las palabras. Adelante. Dice, capítulo 15, los estados de Cristo. Dice, a menudo usamos las palabras estado y condición de manera indistinta. Al hablar de los estados de Cristo, usamos la palabra estado en un sentido más preciso, denotando la relación en que se mantuvo y aún mantiene con respecto a la ley. Dice, en los días de su humillación, Cristo fue siervo bajo la ley. En su exaltación, es Señor por encima de la ley. Es pues natural que estos dos estados llevan consigo condiciones de vida diferentes y que estudiaremos en las diferentes fases de los estados. Ya. Hay dos estados de Cristo. La humillación de Cristo, ¿no? Cristo fue un siervo bajo la ley, obedeció toda la ley, cumplió la ley, ¿no? Y vamos a verlo en su exaltación. Es Señor por encima de la ley, ¿no? Entonces, esos dos estados son importantes para empezar. Vamos a ver, el estado de humillación. A ver, ¿alguien puede leer eso? El estado de humillación. Yo lo voy a leer, pastor. Sí. En él, Cristo se despojó de la majestad divina que era suya como soberano del universo y asumió una naturaleza humana tomando la forma de un siervo. El legislador supremo se sujetó a los requerimientos y maldición de la ley. Filipenses ya. Ajá. Este estado de humillación se nos presenta bajo varias fases. Ya. Primera fase, léelo por favor, Max. La encarnación y nacimiento de Cristo. En la encarnación... Sí, esa es la primera fase, ¿ah? La primera, o sea, una de las partes, una fase del estado de humillación. Ya, muy bien. La encarnación y el nacimiento de Cristo. En la encarnación, el Hijo de Dios se hizo carne y asumió la naturaleza humana. Se hizo un miembro real de la raza humana al nacer de la Virgen María. Si como los anabaptistas afirmaron, Cristo hubiera traído consigo desde el cielo una naturaleza humana, ellos no le habría
ello no le habría hecho miembro a la raza humana. La Biblia enseña el nacimiento virginal en varios pasajes. Este nacimiento maravilloso fue debido a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo, quien al mismo tiempo preservó la naturaleza humana de Cristo de la contaminación del pecado ya desde su misma concepción. Ajá, muy bien. Entonces vemos que la encarnación no es que Dios, no es que Jesús vino desde el cielo hecho un humano que vino del cielo, se encarnó. Es importante. Eso es una enseñanza bíblica. Jesús se encarnó. Decir otra cosa es una herejía, ¿no? ¿Y cómo nació Cristo? Si se encarnó, el nacimiento de Cristo fue por María. Entonces la encarnación, ¿no? La Biblia enseña el nacimiento virginal. Eso lo enseña, ¿no? Y este nacimiento fue debido a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no? La cubrió, dice el texto, la cubrió con el Espíritu Santo María, ¿no? Y preservó la naturaleza humana de Cristo de la contaminación del pecado. Eso es importante. Si bien es cierto, se encarnó, pero también el Espíritu Santo preservó de la contaminación del pecado ya desde su misma concepción. Eso lo enseña la Biblia. Muy bien. Ese es un estado de humillación, ¿no? Se humilló a sí mismo. En Filipenses lo vamos a ver con más claridad. Filipenses 2, 6 al 8, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver sufrimientos de Cristo. Vamos a leer. Por favor, ¿alguien puede leer, por favor? Sí, pastor. Los sufrimientos de Cristo. Amén. Con frecuencia hablamos de los sufrimientos de Cristo como limitados a su agonía final. Pero esto es falso. Su vida entera fue una vida de sufrimiento. Fue la vida de un siervo para aquel que era Señor de señores y una vida en medio de pecado para aquel que no conoció en sí mismo el pecado. Satán lo tentó, los suyos le aborrecieron y sus enemigos lo persiguieron. Los sufrimientos de su alma fueron aún más intensos que los de su cuerpo. Fue tentado por el diablo, oprimido por un mundo de iniquidad que lo rodeaba y afligido por el peso del pecado que reposaba sobre él. Fue varón, amén. Ahí, fue varón de dolores. Ahí. Sí, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías 53, versículo 3. Muy bien, hermano, gracias. Entonces, en su humillación sufrió, o sea, primero se encarnó, nació de una virgen, de María. También pasó sufrimientos, ¿no? Los sufrimientos de Cristo, ¿no? Después habla de la muerte de Cristo, también esa es una humillación, ¿no? A ver, por favor, ¿quién puede leer la muerte de Cristo? Cuando hablamos de la muerte de Cristo, nos referimos a su muerte física. Cristo murió como consecuencia de un accidente. No bajo la mano de un asesino, sino bajo una sentencia judicial, y fue contado con los perversos al sufrir la muerte bajo el castigo romano de la crucifixión. Murió de una muerte maldita, llevando así nuestras maldiciones. Ajá. Interesante, ¿no? La muerte de Cristo no fue bajo la mano de un asesino. O sea, si bien es cierto que los mataron, era un asesino, pero no era bajo la mano de un asesino, sino bajo una sentencia judicial y fue contado con los perversos. ¿Dónde dice eso? Isaías 53, 12. Y al sufrir la muerte bajo el castigo romano de la crucifixión, murió de una muerte de maldición. Era una maldición morir de esa forma, ¿no? Llevando sobre sí nuestra maldición. El justo por los injustos, ¿no? Ahí están los textos bíblicos. La humillación de Cristo. La sepultura de Cristo, por favor, ¿quién puede leer? Amén, pastor. Sí. Parece como si la muerte en la cruz fuera la fase final de su sufrimiento. ¿No dijo Jesús consumado es? Estas palabras se refieren a su sufrimiento activo, pero Cristo continúa aún sufriendo. Su sepultura fue también parte de su humillación y de la que como Hijo de Dios tuvo plena conciencia. El retorno del hombre a la tierra era parte del castigo por causa del pecado. Génesis 3:19. Que el Salvador tuviera que bajar a la tumba es también parte de su humillación según el Salmos 16:10.
Tal humillación nos eliminó el terror de la tumba. Muy bien. Esa es la sepultura de Cristo, ¿no? El retorno del hombre a la tierra. Muy bien. O sea, murió. Esa es la idea de esto, es que él murió, ¿no? Murió. Hay una sepultura, lo entierran. Bueno, después vamos a ver algo más. Una parte de su humillación. Su descenso al Hades. ¿Quién puede leer, por favor? Las palabras del credo apostólico descendió a los infiernos o Hades han tenido diversas interpretaciones. Los católicos romanos dicen que descendió al Limbus Patrum, donde se hallaban los santos del Antiguo Testamento para darles la libertad. Los luteranos enseñan que entre su muerte y su resurrección, Cristo bajó a los infiernos para predicar y celebrar su victoria sobre los poderes de las tinieblas. Posiblemente nos encontramos ante una expresión figurada que denota que sufrió las agonías del infierno en el jardín y en la cruz, y que Cristo entró en su más profunda agonía y humillación con su muerte. Entonces, eso también habla del tema de los días que él murió, a dónde descendió, ¿no? El sitio del descenso es el Hades. Ahora, esa interpretación un poco complicada, porque Hades en el Antiguo Testamento significa Sheol, ¿no? Y el Sheol es un lugar donde van los muertos, ¿no? También es llamado Hades en griego. Hades es en griego, ¿no? Entonces es un lugar donde él ha bajado, pero eso es una humillación, ¿no? Ese es un estado de humillación. Muy bien. Ahora, vamos a ver ahora el estado de ensalzamiento, o sea, el estado de la exaltación, ¿no? El Cristo humillado, pero también el Cristo ahora exaltado, ¿no? Muy bien. El estado de ensalzamiento, ¿no? O exaltación. ¿Quién puede leer, por favor? En su estado de ensalzamiento, Cristo pasó de su estado de sumisión a la ley como obligación del pacto, puesto que había pagado el castigo de la ley, pidió la justicia y vida eterna para el pecador. Además, fue coronado de honor y gloria que le correspondían, y hay 4 fases diferentes en este ensalzamiento. Ya, muy bien. Primero, la resurrección. La resurrección. Léelo, por favor. La resurrección de Cristo existió en una mera reunión de cuerpo y alma, sino de un solo especial en que su naturaleza humana, tanto cuerpo como alma, fueron restablecidos en una belleza y fortaleza original, y levantados a un nivel muy superior aún, al contrario de todos los que habían resucitado antes que él. Cristo se levantó un cuerpo espiritual. Por lo tal motivo, ha sido llamado las primicias de los que durmieron, el primogénito de los... La resurrección de Cristo tiene un triple significado. 1, fue una declaración por parte del Padre de que Cristo había cumplido las demandas de la ley. Simbolizó la justificación, regeneración y resurrección final de los creyentes. Fue la causa de nuestra justificación, regeneración y resurrección. Sí, muy bien. Gracias, ¿no? Y también recordar los pasajes que dicen, si no hay resurrección, nuestra fe es en vano, ¿no? Si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. Pero él dice que es el primogénito de los muertos, ¿no? Y tiene 3 significados esa resurrección, como lo hemos podido ver. Muy bien, ese ya es el estado de exaltación, ¿no? Él resucita con un cuerpo glorificado. Muy bien. Ahora, también vamos a ver el aspecto de la ascensión. ¿Alguien puede leer, por favor? La ascensión. La ascensión fue en un sentido el complemento necesario de la resurrección, pero asimismo tuvo un significado especial. Tenemos una doble narración de la misma, a saber Lucas 24, 50 al 53 y Hechos 1 del 6 al 11. El apóstol Pablo la menciona en Efesios 1, 20, 4, 8, 10, 1 Timoteo 3, 16 y la epístola a los Hebreos. Hace énfasis de su significado
en 1.3, 4.14, 6.20, 9.24, fue una ascensión visible del mediador, según la naturaleza humana, yendo de la tierra al cielo y de un lugar a otro. Incluyó una nueva glorificación de la naturaleza humana de Cristo. Los luteranos la presentan de otro modo. Para ellos fue un cambio de condición física en la cual la naturaleza humana de Jesús vino a gozar plenamente de ciertos atributos divinos y se hizo permanentemente omnipresente en la ascensión. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró en un lugar más íntimo del santuario para presentar al Padre su sacrificio y empezar su obra intercesora en el trono. Romanos 8:34, Hebreos 4:14, 6:20, 9:24. Cristo ascendió a los cielos para prepararnos un lugar. Juan 14, del 1 al 3. Con él ya estamos sentados en los lugares celestiales y su ascensión nos asegura que tenemos un lugar reservado en los cielos. Efesios 2:6, Juan 17:24. Interesante, Amén. ¿no? Esta parte de la ascensión, a veces uno dice, bueno, ascendió a los cielos, pero ¿para qué? Ese es un estado de exaltación de Cristo. Él ha ido a esos lugares celestiales que él había dicho que iba a ir, y ahí está haciendo ahorita Jesús. ¿Qué función tiene ahorita? Está intercediendo por nosotros, su obra es intercesora, ¿no? Y nos está haciendo un lugar en el cielo, ¿no? Nos está preparando un lugar, ¿no? No es que lo está construyendo, ¿no? Sino es una figura para decir que tenemos un lugar ahí y nos asegura eso, ¿no? Que tenemos un lugar reservado en los cielos, principalmente. Muy bien, la ascensión. Ahora, vamos a ver otro aspecto también que a veces no lo consideramos, pero es interesante. Su posición a la diestra de Dios. Muy bien. ¿Alguien puede leer, por favor? Amén. Después de la ascensión, Cristo se sentó a la diestra de Dios. La expresión diestra de Dios no puede ser tomada en su sentido literal, sino que es una figura indicando el lugar que Cristo ocupa en cuanto a su gloria y poder. Durante este periodo a la diestra de Dios, Cristo gobierna y protege a su iglesia, dirige el curso del universo para el bien de su iglesia e intercede por su pueblo, el fundamento de su sacrificio completado. Muy bien, ¿no? Entonces, también su posición a la diestra de Dios no es algo que la Biblia revela y que tiene que ver con la condición de la exaltación de Dios, ¿no? De Jesucristo, perdón, ¿no? Dios hecho hombre, ¿no? Su posición a la diestra de Dios en la exaltación. Ahora, también en la exaltación habla también de un retorno físico, ¿no? Vamos a leer, retorno físico. El ensalzamiento de Cristo alcanza su clímax cuando vuelve para juzgar a los vivos y a los muertos. Su segunda venida será corporal y visible. Hechos 1:11, Apocalipsis 1:7. Que Jesucristo volverá como juez es evidente de pasajes como estos. Juan 5:22, 27, Hechos 10:42, Romanos 2:16, 2 Corintios 5:10, 2 Timoteo 4:1. No sabemos la hora de su segunda venida. Cristo volverá para juzgar al mundo y completar la salvación de su pueblo. Esto será la victoria final de su obra redentora. 1 Corintios 4:5, Filipenses 3:20, Colosenses 3:4, 1 Tesalonicenses 4:13, 17, 2 Tesalonicenses 1:7, 10, 2:1 al 12, Tito 2:13 y Apocalipsis 1:7. Ajá. Son los textos que prueban este retorno físico, que es qué aspecto de la condición de Jesús, ahora de su exaltación. Ahora, hay algunos textos para aprender de memoria. Por ejemplo, en el estado de humillación. Bueno, la idea es aprenderlos, pero ya tenemos la referencia, poco a poco iremos teniéndolo en claro, ¿no? El estado de humillación. Primer texto, Gálatas 3:13. Vamos leyendo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Ajá, ¿no? Ese tema de maldito sale de la Biblia, ¿no? Maldito cualquiera que es colgado en madero, ¿no? Entonces, es la humillación, pues, ¿no? Ha muerto en esa condición, ¿no? Como un maldito, ¿no? A causa de él llevar nuestros pecados, ¿no? Esa es la obra redentora. Gálatas 4,
versículos 4 y 5. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, ¿no? Hay un cumplimiento del tiempo, ¿no? Se humilló. ¿Cómo se humilló? ¿Cómo fue lo mismo? Él se encarnó, ¿no? Y nació de una mujer, ¿no? Ese es el estado de humillación. Muy bien. Filipenses 2, 6, 8, antes mencioné, ¿no? ¿Alguien puede leerlo? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, pastor. Muy bien. Ese es el estado de humillación, ¿no? Ahora, en la encarnación, vamos a ver los textos que hablan de la encarnación. A ver, continuamos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 8:3. Pues lo que era imposible por la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecadora, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Gracias. Interesante, ¿no? Entonces, estos son los textos que lo que estamos viendo de las afirmaciones que hemos visto arriba, que están en sus textos, pero estos son textos principales que deberíamos tener en mente, ¿no? Si podemos memorizarlo, excelente, pero debemos tenerlo en mente, ¿no? El nacimiento virginal, Isaías 7:14, ¿no? He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿No? El nacimiento virginal, ¿no? Es interesante. Esta es una doctrina básica sobre Jesucristo cuando nació, el nacimiento virginal, ¿no? Alguien que cuestiona esto está cuestionando la naturaleza de Jesús, ¿no? Eso es importante, eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? El descendimiento al Hades, o sea, cuando desciende al Hades. Vamos a ver unos versículos. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, ¿no? Efesios 4:9. Y que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿No? Cuando descendió al Hades, ¿no? La resurrección, interesante. Acá vamos a ver ya la parte de la exaltación, ¿no? La resurrección. Romanos 4:25. 4:25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Bien. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Muy bien, ¿no? La resurrección, ¿no? La ascensión. Lucas 24:51. Y aconteció que, bendiciéndoles, se fue de ellos, y era llevado hacia arriba al cielo. Muy bien. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Su posición. Efesios 1:20. Efesios 1:20, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en el cielo.
Hebreos 10:12. Empero Empezó. este, Siga, hermano. sí, hermano. Sí, hermano. Empero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Interesante, ¿no? Que los textos bíblicos que a veces leemos y pasamos con rapidez nos menciona algo acerca de su posición en exaltación ahora. ¿Dónde está el Señor? Sí, está en el cielo, pero ¿dónde? A la diestra del Padre, pero ¿dónde dice? Ahí están los textos, ¿no? Interesante que esa es su posición, pero ¿qué significa eso? Su posición de exaltación. Muy bien. Pastor, De ahí, sí, ¿puedo hacer una preguntita? por supuesto que sí, claro que sí, dígame. Con respecto al descendimiento al Hades, siempre me ha generado a mí una duda, como Ya. con respecto, ¿no? ¿Para qué fue necesario que Jesucristo vaya al infierno si ya todos estaban condenados? Ya. Sí, ahí, por ejemplo, en ese punto hay una controversia, ¿no? Algunos dicen que bajó a predicarle a las... hay un pasaje, a ver, déjame buscarlo un ratito. Descendió para liberar a las almas. Será una mal traducción, pastor, que sería proclamar. Proclamó su victoria. A ver, un ratito, déjame ubicarlo acá. ¿O a qué se refiere exactamente ese versículo, no? Eso siempre está dando vueltas en mi cabeza. Y bueno, Sí, ya, bueno. ya que se tocó el temita, de repente Hay que preguntarlo para poder, ¿no? Un ratito, déjame ubicar el texto y ahí hablamos. El hermanito José Luis dijo que es para proclamar su victoria, ¿no? Pero ¿en dónde fundamenta esa respuesta, hermano? ¿En qué versículo bíblico? Ese es importante, ¿no? Buena observación. Se ha dicho que es para fundamentar su gloria y debería haber un texto que no que pruebe, sino que enseñe, ¿no? Claro, Esta que afirmación. al menos relacione su respuesta del hermano. Porque a mí a mí nunca me quedó claro en sí eso. Ya, por ejemplo, a ver, lean primero Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Y después 2 y 6. O sea, Efesios 2, versículo 6. Efesios 1. Efesios 1, 3. Tengo Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ajá. El 2 Efesios y 6. 1:3. Ahora, el 2 y 6. Efesios 2 y 6. A ver. 2:6. Y juntamente resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya. Ahora leamos 1 Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. En él, cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice ahí. Muy bien. ¿Qué más? Sigue leyendo un ratito porque necesito los que en otro tiempo cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Habla de bautismo ya, el bautismo que corresponde. Sí. No, pero el texto ahí es interesante, ¿no? Porque voy a soltar este texto. Descendió al Hades. Esto está acá, lo hemos tratado acá un ratito, voy a retroceder. Acá habíamos leído, mira lo que dice en el texto. Cristo bajó, o sea, ¿qué significa
eso que descendió, ¿no? Bajó a los infiernos, pero el lugar es el lugar donde están los muertos, ¿no? Pastor, El Hades. pastor, El Hades. este, Sí, leamos Colosenses 2, ya. 14, 16. Colosenses. A ver, hermano, por favor, léelo. Colosenses 2, 14, 16. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya. Pero el texto en sí no define con exactitud el mismo pasaje que hemos leído de 1 de Pedro en antes. El pasaje de 1 de Pedro, voy a regresar. 1 de Pedro 3:9. Pastor, en Lucas 16, 22 habla también sobre eso, ¿no? A ver. Y en Hechos 2, 27. Bueno, el pasaje más claro, bueno, no es tampoco tan claro acerca de lo que Jesús hizo cuando descendió. Eso que descendió tampoco es muy claro en el versículo de 1 Pedro 3:19, ¿no? Es el único que hace dato. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces empieza a hablar acerca del tema de, mira lo que dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este pasaje de 1 Pedro 3:19, por lo menos el capítulo 3, habla sobre este aspecto de la resurrección, ¿no? Y quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y él está sujeto, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, este pasaje donde dice que descendió, en toda la Biblia es el único que nos da dato, que bajó. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados, no? Y hay varias posturas, ¿no? Si leemos algún comentario acerca de eso, voy a citar uno de ellos. Por ejemplo, en este comentario de primera, voy a leerlo acá, 1 Pedro 3:19. 1 Pedro 3:19. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hay este tipo de no hay claridad, es bueno recurrir ¿a qué cosa? ¿A qué recurriríamos? A ver, hermanos, ¿a qué libro de la Biblia recurriríamos? A la hermenéutica, a la exégesis. Primero, sería bueno recurrir, o sea, a los textos, y ahora recurrimos a un comentario bíblico. De repente también entenderlo en otras versiones de la Biblia, como Dios habla hoy, lengua actual también. También, pero no lo clarifica mucho. Mira, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. La traducción libre actual, lenguaje actual, dice, de este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. O sea, anunciarles. Mira la TLA, la traducción lenguaje actual, dice fue sí, eso te estoy leyendo ahorita. victoria. Eso estoy leyendo ahorita. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque no nos explica, la Nueva Traducción Viviente dice, fue a predicarles. Entonces, ¿qué entendemos por predicarles? Primero de Pedro, capítulo 3. Pastor, el primer capítulo, primero de Pedro 3, 18 al 22. Sí. Porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, por lo que en otro tiempo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas, bueno, por agua,
Y bueno, otra cosa más. ¿Eso habla, pastor? Mira, Pastor, por eso, pero esto- David, Sí. David en Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ya, O sea, está claro, también David hablando de eso. Pero no, o sea, entiendo. no necesariamente se relaciona con la predicación de Cristo en el infierno, pues, ¿no? O sea, eso es lo que yo Claro, voy. ese es el tema. Por ejemplo, algunas versiones lo traducen como que fue anunciar victoria. Una cosa es anunciar victoria y otra cosa es ir a predicarles. O sea, Exacto. la palabra predicarles como que nos da la Es idea, anunciarle las nos da buenas la idea nuevas. de que fue a predicarles y esa gente se va a convertir y va a subir. Esa es la idea. Es la pregunta. ¿Eso es lo que hizo? ¿Fue anunciar? Entonces, No, pero ahí el tema es que hay una corriente, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Hay una versión que dice que supuestamente en el seno de Abraham Jesús fue y los rescató y los llevó supuestamente al cielo, ¿no? Esa es una teoría que yo escuché también, ¿no? No es que se fue a predicarle para que se arrepientan, porque si no tendrían de qué basarse los católicos de que se va a predicarles para sacarlos. Ajá, así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, para algunos es un texto bastante difícil, ¿no? Y ahí hay que hacer un poco más de estudio y poder tener una conclusión de que bajó y descendió definitivamente. La pregunta es que debemos solucionar es ¿a qué? ¿Fue a Claro, predicar ¿para qué, o pastor? fue Si ya a anunciar victoria? estaban condenados ya, ¿para qué? Al infierno. Por ejemplo, pastor, este versículo también se transgiversa. Por ejemplo, los mormones usan ese texto bíblico para que bauticen a los muertos. Porque dicen Muy que bien, ellos... ahora, es ese tema que Pero- descendió a los ese pero- tema que descendió a los infiernos está en el credo apostólico de los de la iglesia de Roma, el credo apostólico no dice descendió a los infiernos, ¿no? Entonces, Pero tal como se recita, se canta el credo en dicha iglesia, esto dio origen al llamado limbo de los justos, porque ellos tienen, claro, como están presentando acá, ellos tienen una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? El limbo de los justos, ¿no? ¿Dónde está la persona? Está en el limbo, ¿no? Y esta enseñanza subyace todavía a la disparatada interpretación que el dominico Salguero hace de todo el pasaje en contraste con la erudita y estupenda del jesuita Franco. Las dificultades de este versículo son tres. Primero, ¿en qué sentido puede decirse que Cristo fue en espíritu al lugar donde estaban los espíritus en prisión? Las distintas opiniones son expuestas clara y concisamente, ¿no? Algunos piensan que esto significa que Cristo, entre su muerte y su resurrección, descendió al Hades y ofreció a los que vivieron antes de Noé, porque también cita en el versículo 20 el tema de Noé, ¿no? Una segunda oportunidad de salvación. Eso no es bíblico, ¿no? Eso no, ¿no? Pero lo hacen la interpretación. Ahora, doctrina que carece de base bíblica. Otros dicen que fue simplemente un anuncio de su victoria sobre el pecado a los que estaban en el Hades, sin ofrecer una segunda oportunidad. Lo más probable, escuchemos, es que esto sea una referencia al Cristo preencarnado, predicando mediante Noé a los que, por haber rechazado este mensaje, ahora son espíritus en prisión. Personalmente, esta última interpretación me parece la más probable. Eso dice Matthew Henry, ¿no? Entonces, hay una controversia, pero ¿cuál es la solución, no? La más probable es esta última, ¿no? Que dice Cristo preencarnado, predicando mediante Noé a los que por haber rechazado ese mensaje, los que rechazaron el mensaje de quién? De Noé, ¿no? Rechazó ese, son ahora espíritus en prisión. Esos están encarcelados, da referencia a eso, ¿no? Como un tema el tema de la salvación, ¿no? Por tema de Noé, hubo una salvación, el arca de Noé, los tipos que se presentan, ¿no? Entonces, ahí hay bastante, o sea, en esto hay bastante acerca de esa información, pero es interesante, ¿no? Pero no es que se predicó a algunas personas que estaban ahí y después de esa predicación fueron salvos o subieron al cielo. Esa es una enseñanza católica. Por lo menos tenemos con claridad eso, ¿no? Se va entendiendo un poco, ¿no? Es complejo ese texto. Entonces, pastor, diversos
formas de interpretar que Cristo bajó a los infiernos. Sí. De todas maneras, tuvo que descender porque murió, pues. Y él venció la muerte. Pastor, ¿no? entonces, Ahora, el Hades no puede, ojo, que el Hades no podemos definirlo como infierno. El claro, Hades es un lugar donde van los muertos. Es una sepultura, nada más, lugar de sepultura. Claro. También. Un lugar donde están los muertos, ¿no? Es un estado estacionario. ¿Por qué? Porque en el juicio final, ¿qué va a pasar? Recuerden, ¿qué va a pasar en el juicio final? Van a despertar los muertos. Los muertos en Cristo van a resucitar, ¿no? Y van a recibir al Señor en el aire, juntamente con los que estemos vivos, ¿no? Y los muertos sin Cristo, ¿qué va a pasar? Seguirán al infierno, pastor. El juicio. Van a ser juzgados. Están en un lugar, están durmiendo, y en el juicio final, ¿no? La resurrección de los muertos, y ahí va a ser el juicio final, ¿no? Donde van a ser evaluados, pues, ¿no? Los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, ¿no? Y ya se acuerdan, ¿no? De Apocalipsis un poco. Ahora, en realidad, este texto, hermano, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no hay más información acerca que este versículo. ¿Qué hizo Jesús ahí abajo? Es el único texto. ¿Cuál es el texto? 1 Pedro 3:19. Entonces, hay varias interpretaciones, pero por lo menos la última podemos entenderla de esa forma, ¿no? Pastor, resucitó. Yo le encontré un comentario, pastor, sobre esa parte de descendió al infierno, el credo apostólico. Bueno, dice así, ¿no? Algunos cristianos, dice, han indagado acerca de lo que usted ha mencionado en 1 Pedro 3:19. Dice que habla de Cristo en el Espíritu, proclamando victoria, dice, a los santos del Antiguo Testamento como Noé. Esto concuerda perfectamente con otros pasajes bíblicos como Lucas 16, de 19 al 31, que relata la historia del hombre rico que era atormentado en el Hades, mientras Lázaro, también en el Hades, era consolado en el seno de Abraham, un lugar de gran honor. Hades, la dimensión de los muertos, incluye tanto un lugar de tormento como un lugar de gran bendición. Y esto concuerda con el conjunto de las Sagradas Escrituras. Claro. Entonces, ya le dan otra connotación, ¿no? Te vas dando cuenta, ¿no? Hay por ejemplo, Matthew Henry, él dice, es posible, o sea, no puede haber una afirmación, ojo, porque no hay texto bíblico que nos alumbre claramente en esto, de que descendió a ese lugar que es el Hades, el Sheol en el Antiguo Testamento, por texto hebreo, de que descendió. ¿Qué hizo ahí? El único que nos da dato con exactitud es 1 Pedro 3:19, ¿no? Entonces, ahí hay un tema para investigar un poco más, para tenerlo con más claridad, pero es bastante difícil poder afirmar. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Acabas de leer, Henry, acabas de leer esa postura, ¿no? Matthew Henry tiene una postura, ¿no? Ahora, el punto nuestro es de que de su descenso al Hades, ¿no? Entonces, acá sufrió, entró en su estado de humillación a ese sitio, ¿no? Sí. Pastor, me gustaría saber su propio punto de vista para más o menos tener una idea y sacar una conclusión. Ya. Todos estamos aportando algo, pero en sí hasta ahorita no llegamos a una conclusión o a una realidad, ¿no? De lo que sucedió ahí. Bueno, para mí tengo la idea de que descendió al infierno, porque de ahí él va a salir y va a resucitar, porque de algún sitio tenía que bajar. Porque murió, o sea, el primer punto es esto: ¿murió o no murió? Sí murió. En la cruz sí murió, ¿no? Murió. Ya conocen la condición y murió. En ese momento, ¿a dónde se fue? Es la pregunta. Entonces, el texto bíblico, por lo menos acá, y en otros, como está citando Henry y hemos leído, descendió al Hades, con seguridad. Descendió ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días se quedó ahí? Al tercer día resucitó. O sea, venció con poder. Decir
hay dos interpretaciones del texto bíblico. Algunos dicen que fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Otras versiones dicen fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. ¿Quiénes son esos espíritus que estaban presos? Entonces ahí está la diferencia. Los Que ángeles algunos caídos. dicen que eran todos los del Antiguo Testamento. No. Están presos, o sea que no, están presos ahí, ¿no? Otros dicen, como hay el pasaje de 1 Pedro, el 20, habla de Noé. Entonces dicen Noé. todos, claro. Entonces ese para mí tiene un poco más de sentido. Ujú. Regresemos al texto de 1 Pedro 3:19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20. Sigue la línea del pensamiento. Los que en otro tiempo desobedecieron. Ya nos da una referencia del Antiguo Testamento, por decir. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nos da un dato más. Entonces, ¿yo cuál creo que es? Son la gente que rechazó la predicación o por lo menos el anuncio de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, ¿no? Eso está en Génesis capítulo 6, conocen, ¿no? Hasta el 7:24 podemos leer eso, ¿no? Entonces, y el versículo que sigue, el 21, continúa la idea de la resurrección de Jesucristo. Entonces, lo que sí tenemos claro es que descendió a un lugar y en ese lugar hay unos espíritus encarcelados. Entonces, si son todos del Antiguo Testamento, es posible, pero también acá menciona una figura de Noé, ¿no? Entonces, podría ser hay unos espíritus encarcelados, ¿no? Y predicó esa victoria y subió. Más motivos, decir eso es un poquito complicado para mí decir porque no podría afirmarlo, ¿no? Entonces, vemos que hay estudiosos que postulan diferentes cosas y es buena pregunta la del hermano, porque esto es bien complicado resolverlo afirmando esto dice la Biblia, ¿no? Esto es lo que tenemos. ¿Ya? Gracias, pastor. Espero haber podido de alguna... Gracias, pastor. Consulta. Sí. Pastor, los infiernos es igual al Hades porque dice que Jesús no descendió al infierno, sino al Hades. Ya, muy buena pregunta, ¿no? El infierno, ¿qué cosa es el infierno, no? ¿Y qué cosa es el Hades? El Hades es en el Antiguo Testamento la misma palabra, o sea, Hades es en griego. En el Nuevo Testamento vamos a ver como Hades, pero en el Antiguo Testamento el mismo lugar se dice Sheol, ¿no? Y citaron en antes el Salmo, ¿no? Que habla sobre, en antes citó el hermano el Salmo 22, si no me equivoco, ¿no, hermano? Salmo 22 se citó sobre que descendió, ¿no? Entonces, es un lugar donde están los muertos. Cuando uno muere, ¿se va de frente al cielo? Es la pregunta. No, hay un lugar donde descansamos. Seno de Abraham. Digamos, se le puede decir el seno de Abraham. Digamos que es bien complicado porque son figuras que utilizan para hablar de Abraham es un poco complicado, hermano, porque ese pasaje también que habla sobre el rico, se va ¿a dónde? ¿A dónde dice que se va el rico? ¿Alguien se acuerda? El seno de Abraham. Ah, el rico al seno infierno. Al infierno. El rico al infierno. Ya. A ver, vamos un ratito Pero a allá ese también texto. hay otra. Pero ahí surgiría otra controversia porque Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió, estarás conmigo hoy día en el paraíso, no le dijo en el seno de Abraham. Hay mucha Yo, controversia. yo me inclino a que quizás Jesús descendió a confirmarle a Noé, a Abraham, no sé, y subió con ellos al paraíso, ¿no? Una vez leí un estudio así. Yo no conozco mucho la teología, ¿no? Me inclino Sí. más o menos ahí, ¿no? Sí, justamente, hermano, Leoncio, lo que dice es que nosotros tenemos que tomar una postura. En Apocalipsis 20, 11, 15 habla un término de esto, dice, digamos de Hades, ¿no? Dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos y por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Ahora dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. Sí, muy bien. Es buen dato ese texto bíblico. Pastor, Sí. estaba A ver, revisando. un ratito. Estaba revisando. Max. Ya. Sí, Max, un segundito. Ese texto de Apocalipsis es interesante porque dice que ¿qué cosa va a devolver a los muertos? ¿De dónde? No dice del infierno. Dice del Hades. El lugar donde descansan, ¿no? ¿No? Donde descansan. Ahora sí, Max. Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya, yo estaba revisando aquí un poquito y dice que el verbo que se utiliza en Pedro es el verbo griego keruso, que es el mismo verbo que aparece en Mateo 3.1 cuando Juan estaba predicando, que predicaba en el desierto. O sea, exactamente ese verbo se refiere a una predicación. Porque es el mismo verbo que se utiliza en Mateo 3.1. Entonces predicó. Claro, porque, o sea, ese mismo verbo griego, keruso, es el que se usa, pues, en ese mismo texto de Primera de Juan. De Pedro, Primera de Pedro. Ya. Ahora, el término griego es importante también. Seguramente en algún momento también van a llevar, en exégesis, van a llevar estudio del término. Entonces, lo que tenemos que tener presente en la interpretación, que muchas veces el término, por ejemplo, en este caso está citando keruso, va a tener connotaciones de acuerdo, o sea, va a tener una connotación de acuerdo al contexto. Habría que revisar un poquito el contexto de ahí para ver qué connotación toma keruso, ¿no? Keruso, si no me equivoco, viene del término kerigma, ¿no? Entonces, habría que revisar eso antes de decir. Pero algo sencillo también podemos hacer cuando aparecen estos problemas y buscar en el diccionario bíblico, ¿no? Si alguien tiene un diccionario bíblico, ahí voy a buscar acá para poder hacer un poquito Hades. Pastor, pero nuestro credo apostólico dice descendió a los infiernos, entonces no descendió a los infiernos, no está bien el credo, entonces. Es que es justamente la definición de qué es infierno o Hades. Por esa razón estamos tratando de explicar el tema del Hades, ¿no? En el Seol. Vamos a buscar en el diccionario la palabra Seol, ¿no? Ahí ya estoy por encontrarlo, Seol, porque como Hades no figura acá. No sé si en otro diccionario figura así. Seol. Según el Google dice que Seol en hebreo dice que es un lugar de oscuridad al que van los muertos. Seol también es llamado Hades en griego. O sea, Seol es en el Antiguo Testamento. Ya. Mira, a ver, escuchemos un ratito lo que dice el diccionario bíblico de Clear. Mira lo que dice. Dice, la etimología de los dos términos, o sea, Hades y Seol, es dudosa. Por eso es complicado explicarlo o afirmar algo. Es dudosa, ¿no? Sheol puede significar insaciable, ¿no? En Proverbios 27:20 y en Proverbios 30:15-16 se utiliza el término Seol, pero por el contexto significa insaciable. Hades podría significar invisible, según el contexto. Entonces los judíos llamaban Seol al lugar en donde se dirigían todos los muertos. Eso debe quedar claro, ¿no? ¿Cuál es el Seol? Es el lugar donde se dirigían todos los muertos. Bienaventurados o no, o sea, de fe o no de fe. El patriarca que moría era unido a su pueblo, ¿no? Samuel afirma a Saúl y a sus hijos que el día siguiente estarían donde él se encontraba, ¿no? David, llorando a su hijo, dijo que él se reuniría con su pequeño. Al morir, el rey durmió con sus padres, ¿no?
se habla de descender al Seol, como si estuviera cerca de la tumba o como si los cuerpos fueran depositados allí. Entonces, el Seol o el Hades no es el infierno. Entonces, ¿qué pasó? Como dice la hermana, en el credo apostólico que se está recitando también en la iglesia evangélica, el tema descendió a los infiernos viene de una traducción católica. Entonces, nuestra confesión de fe, en este caso del credo apostólico, sería mejor decir, ¿no? Descendió al Hades, porque no ha descendido a los infiernos, ¿no? El infierno es otro lugar. Después del juicio, una vez que resuciten los muertos en Cristo, los muertos que no han muerto en Cristo, va a ser el juicio y de ahí, cielo, infierno, ¿no? Ahora, es muy usual, hermanos, con esto vamos terminando esta parte. ¿Perdón? Ya, pastor, mañana cambia el creo, por favor. Sí, sí. Bueno, es que justamente... Ahí también, pastor, justo cuando Jesús estaba crucificado, y justo en lo que usted dice, que de hoy mismo estarás en el paraíso, le dice al ladrón. Entonces ahí también cambia prácticamente, mira, porque si te dice, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo, también cambia la posición. Ya no descendería prácticamente ni al Seol, ni al Hades, ni a nada, sino hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Mira, ahora, la pregunta es, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Justamente todas estas cosas que estamos viendo es justamente para poder articular en nuestra mente un pensamiento lógico sistematizado acerca de esto. Estos son textos bien difíciles. Entonces estamos tratando de encontrar el sentido. Entonces, ¿qué cosa es lo que Jesús le ofreció? Que estaría con Jesús ahora mismo en el paraíso. Pregunta, cuando murió Jesús, ¿a dónde fue? No fue al paraíso. Descendió al Seol. Y después, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el entendimiento que tenemos nosotros del paraíso? ¿No? Entonces, ¿qué podemos entender acerca de esto? Que cuando nosotros, ustedes no han escuchado que cuando un creyente muere, pasó a la presencia de Dios. ¿Dónde está el hermano creyente que murió? ¿A dónde está? Ya está en la presencia de Dios, ¿no decimos? Descansa. Ya. Pero en realidad no ha ido a la presencia de Cristo todavía, porque todavía no ha venido Jesús por segunda vez. Claro, pues por eso está descansando, pastor. Sí, claro, está en un lugar donde están durmiendo. Primera Claro. de Tesalonicenses dice que los que duermen, dice, ¿no? Nunca dice los que murieron, sino los que duermen, ¿no? Entonces están en un lugar. Ese lugar es el Hades o el Seol. Ahora, esto se da en una esfera que no es la esfera igual que nosotros, sujetos al tiempo, hermano. Eso tenemos que entender. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Dios no está sujeto en el tiempo. Eso también tenemos que entender. Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre, conmigo estarás, entonces para él la figura es, ahora vas a estar. ¿Se entiende? Claro. Entonces es un hecho, pero es otro tiempo, está sujeto a otras cosas, ¿no? Para Dios todas las cosas las ve de una sola forma, no hay tiempo, no está sujeto al tiempo, está en la eternidad. Ya. Entonces, para explicarlo desde el punto de vista de nosotros, bueno, definitivamente pues fue un lugar donde están todos los muertos, ¿no? Los creyentes y no creyentes, esperando la resurrección. Entonces, Jesús, sí, lo importante de todo esto es que la resurrección de Jesucristo, y si cree, esa resurrección es el poder, es la victoria de la muerte. Porque ahí, como dice Apocalipsis capítulo 20, y leyó el hermano César, si no me equivoco, ahí venció la muerte y resucitó, ¿no? Y venció la muerte, ¿no? Entonces, el pasaje de Apocalipsis nos enseña que hay un lugar, ¿no? Donde va a estar el creyente y va a ir al cielo, porque tenemos que pasar por el juicio, ¿no? El trono que se habla en Apocalipsis también. Ahora, en Apocalipsis hay que tener un poco de cuidado y ya seguramente van a llevar ese curso de Apocalipsis, hay que entenderlo porque todo el lenguaje es simbólico.
Si nosotros interpretamos correctamente los simbolismos del Apocalipsis, vamos a poder tener una interpretación literal, pero tenemos que saber qué significa cada símbolo, cada simbología, ¿no? En este caso, la mención el Hades y la muerte, dice, ¿no? El Hades y la muerte, ¿no? Habla de un lugar donde están descansando los muertos, ¿no? Entonces, es un lugar, definitivamente es un lugar y ahí están descansando, ¿no? Entonces, pastor, podemos decir que no fue exactamente al infierno Jesús a predicar, sino fue al lugar de descanso. Fue al infierno. No, Claro. no fue al infierno. Definitivamente. No fue al infierno. Claro. Sí, eso sí, te puedo asegurar, no fue al infierno, ¿no? Claro, fue al lugar donde estaban descansando, al Hades o al Seol. Sí. Estaban esperando entonces un juicio, estaban esperando una pero resurrección. todavía ellos seguirán esperando, ¿ah? Claro, hasta la segunda venida de Cristo. Donde están A la segunda venida. encarcelados, atados. Están encarcelados, ¿no? Sí. Es una figura también para decir que están como esperando, o sea, ya su sentencia sin Cristo ya está, ¿no? Solo están esperando el juicio para que los manden al lugar cielo o infierno, ¿no? Porque eso sí enseña la Biblia, ¿no? A los que murieron Entonces, sin Cristo, pastor. Definitivamente, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Muy bien, ya vamos terminando. Ya hemos terminado también este tema. Es interesante, ¿no? Poder articular un poquito y poder tener una opinión personal, ¿no? Acerca de todas estas cosas. Y en la próxima clase, tal vez en la primera parte, vamos a avanzar para terminar todas las otras doctrinas que son importantes, ¿no? Y conversaremos un poquito acerca de eso. Muy bien. Listo, terminamos por el día de hoy. Y ya nos encontramos hasta el próximo jueves para la clase, pero no se olviden que los que no han enviado sus tareas, que era hoy día, pueden enviarlo hasta el día domingo, ¿no? Hasta lo que puedan. Pero ya no va a ser la misma nota, ¿no? Sino son 2 puntos menos por tema de tiempo, nada más, ¿no? Muy bien, eso sería todo. Que Dios les bendiga. Buenas noches.